buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Yo soy Isabel Sepúlveda, una de las conductoras de este gran programa. Recuerden todos en casa que este programa es hecho para ustedes gracias a nuestro señor presidente, el magistrado Juan Manuel Méndez Yaguno, quien ha dedicado también tiempo para que ustedes también podamos hablar sobre una cultura jurídica que tanto nos hace falta en nuestra sociedad hidalguense. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener muchas cosas interesantes, un tema muy interesante que no le cambia a todos nuestros compañeros en casa. Y les recordamos en dónde estamos en Facebook y en Twitter. En Facebook estamos en Hablando-Derecho y en Twitter estamos en Habla-Derecho. Pues es un gusto, Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta emisión del programa Hablando Derecho Televisión. Es un gusto para el Poder Judicial del Estado de Hidalgo que puedan acompañarnos y saber cuáles los conocimientos que nuestros invitados tienen acerca del ámbito jurídico. En esta ocasión, y como mi compañera Isabel se los refirió, tenemos un tema que le va a llamar mucho la atención porque nos cambian muchos paradigmas acerca de lo que es la relación hombre-mujer frente a las autoridades. En este caso vamos a hablar de la perspectiva de género en el nuevo sistema de justicia penal. Vamos entonces a la cortinilla de entrada y seguiremos con este interesante tema. Como lo dijo Saúl, es un tema muy interesante. Sabemos que estas cuestiones de perspectiva de género, pues a veces pensamos que solo hablamos del tema de mujeres y realmente estamos hablando de hombres y mujeres. Pero qué bueno que tenemos a un experto en el tema, a un juez de este nuevo sistema de justicia penal acusatoria adversarial, y es el maestro Javier Sánchez Lascano, quien es juez del sistema procesal penal acusatorio oral. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradezco mucho la invitación para estar en este programa el día de hoy. Pues es un gusto de verdad que nos acompañe en este programa y sobre todo con este tema que es tan interesante. ¿Cómo ves, Saúl, a nuestro invitado? Es un placer, un amigo del tribunal que ha estado muchos años acompañándonos y que en esta ocasión pues ya es juez de control y tribunal de enjuiciamiento en el circuito de Tula. Y bueno, ya tenemos la posibilidad de hablar sobre la práctica de lo que ocurre con esta cuestión de la perspectiva de género, que como bien lo dijiste, no se trata solamente de la mujer, se trata de muchas cosas más que el maestro nos hará el favor de comentarnos para que ampliemos nuestro conocimiento. Y para que nosotros tengamos una mejor noción de ello, vamos a la cápsula introductoria al tema. La lucha para la igualdad de género ha tenido avances y su materialización la encontramos en diversos marcos jurídicos internacionales y nacionales que regulan la actuación y obligaciones del Estado mexicano para garantizar los derechos de las mujeres. La impartición de justicia con perspectiva de género en nuestro país ha sido todo un reto en cuanto a su implementación. Sin embargo, al incorporarlo se abre la posibilidad de combatir situaciones de violencia estructural hacia los derechos humanos de las mujeres, ya que las resoluciones y sentencias con esta perspectiva son estrategias para fortalecer los derechos con igualdad de género y sancionar situaciones de violencia. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género. Constituye un método que detecta y elimina las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condiciones de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género y discriminación impiden la igualdad. Bueno, pues regresamos aquí al programa Hablando Derecho y con este interesante tema que todos pudimos ver en la cápsula. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, maestro Javier. Es muy difícil hablar de esta perspectiva de género, pero para iniciar, ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? Bien, pues realmente, como lo hemos venido señalando, es un tema de la mayor importancia, porque el juzgar con perspectiva de género significa o es un método mediante el cual, a través del análisis, es decir, de la descomposición de sus partes del litigio, del problema, el juzgador puede corregir actos de discriminación,
en contra de la mujer o bien en contra del hombre. Y estos actos de discriminación que son generados principalmente ya sea por prácticas institucionales o también por las normas. De tal manera que nosotros, los juzgadores, a través de las decisiones, podamos corregir eso y podamos precisamente generar el respeto a los principios de equidad, igualdad sustantiva, así como del debido proceso. Es decir, es transformar la realidad social en la cual nosotros estamos viviendo. Ok, entonces es analizar todas estas cuestiones de discriminación, como bien ha referido, que creo que es muy interesante, porque hay discriminación a las mujeres y también a los hombres, claro, ¿no? En este sentido, sí, para poderlo llevar. Muy interesante. Por eso es que decimos precisamente que esto no es un tema de mujeres. Nuestro país es pluricultural, tiene muchas regiones, y sí es cierto que tradicionalmente ha sido la mujer ese elemento de la sociedad que ha recibido una mayor discriminación, pero no es la única. Díganos, maestro Javier, ¿cuál es el principal problema al que se enfrenta el juzgador para poder juzgar con perspectiva de género? Bien, como decía yo hace un momento cuando definíamos qué es juzgar con perspectiva de género, es corregir esos actos de discriminación que se dan ya sea a través de las instituciones o a través de las normas. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros venimos de una cultura romano-germánico. ¿Qué significa esto, romano-germánico? Significa que nosotros estamos acostumbrados a aplicar la ley, ¿no? Decía Montesquieu ya en aquellos años que el juez debe ser únicamente la boca que pronuncia las palabras de la ley. Y la perspectiva de género viene a cambiar todo esto, porque significa que el juzgador sea ahora un ser crítico de la ley y sea un crítico también de las circunstancias para que se puedan corregir. Si el juez fuese únicamente un mero aplicador de la ley, entonces estaríamos convirtiéndonos en máquinas, dice Ferrajoli, máquinas en las cuales por arriba incorporamos hechos y por abajo sacamos sentencias. Si no, el problema social, el problema que se da para poder empoderar a las mujeres es algo más complejo, que requiere siempre de una observación muy crítica de la ley para identificar en qué casos, ya sea la ley de manera directa o de manera indirecta, está afectando la situación en la cual viven las mujeres. Muy bien, bueno, se han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Y sobre todo en esta cuestión de discriminación de género. Sí me gustaría, digo, a todos los que nos están viendo en casa, identificar esta situación de género, ¿no? Como tal. O sea, que género, pues son todas aquellas costumbres que nos han impuesto, ¿no? Como sociedad, a decir, bueno, las mujeres pues tienen que estar en el hogar, las mujeres son las que tienen la mejor forma de cuidar a los hijos y el hombre es el proveedor, ¿no? Yo creo que desde ahí, en la cuestión de género, es lo que nos ha hecho un poco la cuestión de discriminación que nosotros como sociedad, no cuestión natural, ¿no? Fue impuesto. Y a esto voy a la siguiente pregunta, porque bueno, es interesante que a veces hablamos de género y dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre género y cuál es la diferencia con sexo, ¿no? Porque en la situación de, bueno, una persona nace mujer, nace hombre, pero la sociedad le impone ciertos roles, que ese es el género, o sea, lo que la sociedad le impuso como cierto rol. Entonces, en este sentido, con la cuestión jurisdiccional, ¿cuáles son los aspectos que debe considerar para juzgar con perspectiva de género, ya hablando de este rol que nos impone la sociedad como mujeres o como hombres? Bien, en ese sentido, son varios aspectos los cuales debe tomar en cuenta el juzgador, y uno de ellos principalmente es analizar la norma e identificar cuándo la norma, sea de manera directa o indirecta, discrimina. ¿A qué me refiero cuando digo de manera directa o indirecta? Bien. Vamos a hablar un caso en el cual la norma discrimina de manera directa, lo que decía hace un momento. Regularmente todos pensamos, la mujer es la persona ideal para cuidar a los hijos, y por supuesto que lo es, pero lo que es igual que el hombre. El problema de esto es que muchas de las veces el hombre no quiere coadyuvar en las labores de la mujer, en cuidar al bebé, en cambiarle el pañal al bebé, no lo ven como cómo lo va a hacer un hombre. Entonces, vemos cómo esos estereotipos se han trasladado a la ley. Y bueno, en materia familiar existe alguna disposición que se establecía que en determinados años los menores de edad era conveniente que la custodia la tuvieran las madres, ¿no? Claro. Pero esa norma partía de ese estereotipo de decir las mamás son las más idóneas. En realidad el problema no es ese, el problema es que entonces vamos delegando todas estas circunstancias a las mujeres, y entonces tenemos mujeres que están en casa cuidando a hijos, haciendo los quehaceres, y llegan a una edad en la cual ellas ya no son productivas laboralmente, es decir, ya no se pueden insertar, y a veces el marido las deja, ¿no? Y no se considera esa cuestión
como trabajo. Y como decíamos, son estereotipos que vamos generando. Por ejemplo, a veces cuando le preguntamos a una ama de casa, oye, ¿en qué trabaja? No, no trabajo, estoy de ama de casa. No, en realidad trabaja, ¿no? Sí trabaja, y ese trabajo debiera ser recompensado, ¿no? Las estadísticas nos marcan que en México es muy alto el grado de aquellas mujeres que se dedican al hogar cuyo trabajo no es remunerado. Y tenemos un caso, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dices, como a partir de los 12 años, ¿no? Que decían el famoso 12 años, todos los menores tenían que estar con la mamá. Entonces es una cuestión de discriminación también para el papá, porque eso es una cuestión de estereotipo. Es que está mejor con la mamá. Bueno, déjame analizar como juzgador en manos de quién estará mejor el menor. Entonces creo que es algo muy interesante, Saúl. ¿Cómo ves? Resulta interesante, bien nos refería el maestro, dejar el positivismo a ultranza, mecánico del silogismo jurídico, norma, hecho y aplicación, y ahora ampliar el criterio del juzgador para, en una situación de equilibrar circunstancias de ambas partes, decidir lo más conveniente. En este caso de los ejemplos para los menores, pero son muchísimas situaciones dentro del ámbito jurídico en los que se puede dar este tipo de discriminación. Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte promocional y regresamos con este interesante tema que es la perspectiva de género en la Administración de Justicia? Muchísimas gracias, maestro Javier. Regresamos en un momento. Gracias. El derecho de acceso a la justicia implica que las personas tengan la posibilidad de una adecuada tutela de sus derechos y todas las personas, sin discriminación alguna, puedan gozar de los recursos y servicios que garanticen su seguridad, movilidad, comunicación y comprensión de los servicios judiciales. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Continuamos aquí en el programa Hablando Derecho, refiriéndonos al tema de la perspectiva de género en la Administración de Justicia con el maestro Javier Sánchez Lascano, quien amablemente nos está ilustrando sobre este tema. Estábamos hablando de esta posibilidad de que ya el juzgador no aplique la ley a rajatabla y considere los aspectos que inciden en discriminación hacia la mujer, hacia el hombre, hacia los menores, etcétera. La cuestión es aquí hablar de género, no solamente hablar de igualdad o que si hombres o mujeres. Hablemos en este caso, maestro, acerca de las situaciones de poder que precisamente generan este tipo de discriminación y que la perspectiva de género está tratando de combatir. Bien, pues realmente lo que tratamos, yo creo que a través de lo que estamos platicando, es aterrizar estos conceptos que muchas de las veces escuchamos y decimos, bueno, ¿de qué se trata cuando se habla de situaciones de poder? Y en ese sentido, es muy importante tener en cuenta que hoy las situaciones de poder ya no son como eran en la Edad Media. En la Edad Media recordamos que cuando se ejecutaba a alguien, pues se le hacía en público, se le sacrificaba, se le arrancaban las partes. Ese era el poder que se ejercía, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo a través del Estado. Sin embargo, se daba uno cuenta que quienes eran los victimarios terminaban como víctimas. Después viene Jeremías Bentham y crea el panóptico, en el cual, como nosotros recordamos, era una cárcel en la cual había una torre en el centro, a través de la cual se vigilaban a las personas que se encontraban alrededor. Y la persona, exactamente, y las personas que se encontraban alrededor se sentían vigiladas, no hacían lo que tenían que hacer porque sabían que eran vigiladas por la persona que estaba en la torre. Pues bueno, así como ha evolucionado esa forma de poder, también tratándose de la violencia de género, de la perspectiva, también así existe ese poder. El hombre, cuando ejerce tanta violencia sobre la mujer, llega un momento en que la llega a controlar sin necesidad de que esté ejerciendo violencia física en contra de ella. La puede controlar a través de la distancia. Esto tiene mucha importancia en la perspectiva de género porque al menos en las audiencias de medidas de protección que se dan en el proceso penal de corte acusatorio, en algunos casos hemos considerado que estas medidas que son provisionales deben llevarse a cabo únicamente con la presencia de la víctima. ¿Y cuál es la razón? Porque si nosotros a esta víctima le ponemos enfrente al sujeto agresor, evidentemente no la va a agredir en la audiencia, pero ese sujeto está ejerciendo un poder en contra de la mujer. Lo que tenemos que hacer, creo yo, los juzgadores, es en estas primeras etapas del proceso empoderar a la mujer, que sienta que el Estado, lo cual ha sido
la idea por parte del señor presidente que la sociedad, en este caso las mujeres, sientan que son arropadas por el Poder Judicial, por los criterios jurisdiccionales, siempre en un sentido de equidad, pero sí tenemos que proteger a la mujer de estas cuestiones de poder. Equilibrar la situación. Qué interesante, y la verdad da tranquilidad analizar a un juez como lo es usted, maestro Javier, que estén analizando este tipo de situaciones de la violencia, ¿no? Porque es tan aparente, ¿no? La violencia que dicen, bueno, es que casi si no es física, como que no se ve, ¿no? Por la situación de las lesiones. Y realmente a veces una mirada, estar frente a su agresor, pues puede tener estos medios. Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte promocional y regresamos con este interesante tema que es la perspectiva de género en la Administración de Justicia? Muchísimas gracias, maestro Javier. Regresamos en un momento. Gracias. La Convención Belém do Pará obliga a las autoridades judiciales a establecer procedimientos legales justos y eficaces en los casos de violencia contra las mujeres, entre los cuales, según su artículo 6, se encuentra la discriminación. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con el maestro Javier Sánchez Lascano, quien es juez de control en el nuevo sistema de justicia penal, y está muy interesante el tema. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook Hablando-Derecho y en Twitter Habla-Derecho. Bueno, pues estamos realmente ya casi terminando este programa y es una pena para los que se perdieron los 3 bloques anteriores, que ha estado muy interesante, y esta cuestión de la perspectiva de género, de la violencia contra las mujeres, de cómo un juez puede llevar a cabo a través de una sentencia, pues esta perspectiva que en la actualidad estamos hablando tanto respecto a los tratados y demás. Y bueno, ya que hemos estado hablando de todo esto, maestro Javier Sánchez, el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Hemos dicho que, y algunas personas critican, bueno, ¿por qué no existe el Instituto de Defensa de los Hombres y por qué nada más hay una institución que ayuda a las mujeres? Pues sabemos que históricamente ha habido una gran desventaja con las mujeres y sabemos que el empoderamiento también deriva de la cuestión de dinero. También, o sea, a veces poder y dinero no son sinónimos, pero van muy de la mano, y la mujer, pues en el cuestión de rol que se le ha dado en la actualidad en la sociedad, el rol es, bueno, la mujer cuida a los hijos, el hombre es el que provee. Entonces, por lo tanto, esta situación del empoderamiento de las mujeres, pues también es dotarles a lo mejor de estas habilidades para que salgan a la vida, tener una independencia económica, para que también hablemos de esto. Pero bueno, es una cuestión social. En la cuestión de que usted hablaba que ayudan al empoderamiento de las mujeres respecto en estos procedimientos jurisdiccionales, en este nuevo sistema, ¿cómo se puede dar un empoderamiento a las mujeres? A lo mejor hablando, como usted bien decía, suspensión condicional al proceso, a lo mejor llevarles algún tipo de tratamiento psicológico. ¿Cómo ayudan en este sentido la Administración de Justicia al empoderamiento de las mujeres? Bien, yo creo que hay distintas formas mediante las cuales se va a empoderar a la mujer. Una de ellas, la más importante, yo creo, es las medidas de protección. A través de las medidas de protección, el órgano jurisdiccional emite decisiones mediante las cuales puede incluso separar al imputado del domicilio. Aunque el domicilio sea del imputado, aunque sea propietario, de entrada el juez puede ordenar esto mediante una ratificación de medidas de protección. En primera instancia, quien tiene la obligación de hacerlo es el Ministerio Público y el juez va a ratificar. Incluso emitir estas decisiones mediante las cuales se les conmina a los imputados que no se acerquen a la mujer. Pero lo más importante es llevarlo a su eficacia. Claro. En este sentido, lo que hemos optado es por darle a las víctimas, a las mujeres, una transcripción de la resolución con instrucciones para la policía, para cualquier policía, para que la pueda coadyuvar. Siempre pongo un ejemplo. Imaginemos que hemos dicho que el imputado no se puede acercar a la mujer, pero la mujer está en Tula de Allende y por cualquier circunstancia viene a la ciudad de Pachuca y anda caminando por algún centro comercial. Y resulta que el imputado la empieza a seguir, la empieza a hostigar. Lo que requerimos es que ella pueda acudir ante cualquier policía y le puede decir, sabe que esta persona no se puede acercar a mí. Yo entiendo la parte de la policía puede decir, bueno, ¿con qué te creo? ¿Cómo doy certeza a esto? Bueno, para eso debemos de entregarle una copia, que son cosas tan sencillas o tan, pudiera parecer algo sin importancia, pero tan trascendentes. Pero muy trascendente, porque le damos seguridad jurídica y ya la mujer le puede decir a la policía, mira, aquí dice, a todas las policías, a todas las autoridades, deberán auxiliar
e incluso esa persona que viola la medida de protección puede ser detenida en el momento porque estaría cometiendo un delito de desobediencia de particulares, ¿no? Y entonces, ese también es una forma de empoderar a las mujeres desde el punto de vista jurisdiccional, y lo más importante es que en estos primeros momentos la mujer se sienta protegida, sienta que el Estado responde ante su necesidad de protección. Pues ya saben, entonces, a todas las personas en casa, que cualquier situación que pueda incluso el juez darles este documento en caso de una restricción que pudiera haber para que si ustedes acuden, pues ir con cualquier autoridad y puede ser incluso detenido, que me parece algo que realmente empodera en el sentido de saber que la seguridad y que las autoridades van de la mano en este sentido. Realmente interesante, maestro. ¿Qué instrumentos tenemos en México para garantizar que la mujer, además de lo que es nuestra legislación penal, familiar, existen otros instrumentos jurídicos particulares de México, de la entidad, para esta protección, para lograr esta equidad? Sí, efectivamente, pues varios. La Ley General de Víctimas es un instrumento muy importante que, tratando de medidas de protección, habla del principio de confidencialidad, que ayuda mucho a esta cuestión. Pero además tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su última reforma, en el artículo 25, hace un cambio muy importante, porque originalmente las medidas de protección tenían una temporalidad. En el caso del Código Nacional es de 60 días, prorrogable hasta 90 días. Pero muchas de las veces este tiempo era insuficiente. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues entonces se buscaba darles largas al proceso, acababan los 90 días y en teoría se acababa la medida de protección, ¿no? Antes de la sentencia. Antes de la sentencia, antes de poder incluso judicializar el asunto. Así es. Pero hoy este artículo 25, que yo creo que lo podemos aplicar al Código Nacional, porque de alguna manera establece el Código Nacional que este tipo de leyes pueden ser aplicadas de manera supletoria, nos abre la puerta y dice que la medida de protección estará vigente hasta el tiempo en que cese la violencia. Entonces, mientras no cese la violencia, deberá ser vigente la medida de protección. Y creo que en este sentido nuestra ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia ha marcado un aspecto muy importante, que volvemos a lo mismo, ¿no? A quien va a beneficiar es a las mujeres en este sentido. Tratamos en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo de establecer bases sólidas para que el orden público siempre sea respetado y restituirlo de la manera adecuada, sin violentar derechos humanos cuando esto sea necesario y la gente, el ciudadano, tenga que acudir a un juzgado. Pues muy bien, pues seguimos entonces en este tema tan interesante, maestro Javier. Maestro Javier, en Tula, ¿cuál ha sido la principal causa de delito en cuanto a esta perspectiva de género que usted ha podido resolver? Bien, pues sí ha habido algunos casos, como son violación, como es violencia familiar, hay muchas medidas de protección. Yo creo que las estadísticas nos indican que la mayoría de audiencias, un número muy importante, son por medidas de protección, algunos casos de violación, y en los cuales en todos ellos de alguna manera es importante aplicar la perspectiva de género. En las resoluciones, en algunas de ellas han quedado plasmados algunos criterios de tribunales internacionales, como los que he señalado, ¿no? En los cuales muchas veces se dice, es que sometió a la mujer y ya después ya no puso resistencia, entonces ya no hay violación, ¿no? Porque hay un estereotipo, cuando la mujer, en el estereotipo, aclaro, dice, cuando la mujer dice que no, es que sí, y ese es un problema que tenemos. Cuando la mujer dice que no, es que no, y ya hay violación, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante, ¿no? Que tenemos que ir plasmando. Y yo creo que también en las medidas de protección, pues es un número muy importante y en la cual sí hemos tenido mucho cuidado de estar al pendiente, porque la Constitución establece que el juez de control es el obligado a vigilar que el Ministerio cumpla con su obligación de proteger a las víctimas. Entonces, buscamos que sea ser muy puntuales en las audiencias, que estas audiencias se lleven de entre los 5 días naturales siguientes, porque no solamente se trata de ratificar, se trata de ver que realmente la víctima está siendo protegida. Y en este caso de la violencia familiar, ¿se tiene algún tipo de terapia psicológica o eso ya es directamente en atención a víctimas que le puedan llevar un seguimiento? Porque al final dicen, es que ya le otorgó el perdón, bueno, que ya sabemos que el perdón ya en violencia familiar es una cuestión de oficio, pero anteriormente se decía, es que le está otorgando el perdón constantemente, entonces la persona está mal, sí está mal, pero ¿cómo ayudarle a esto? Sí, esta es una parte muy importante, es trascendental para el proceso.
Efectivamente, algo que se tiene que hacer una vez que se tiene conocimiento es remitir a la víctima para que se le dé terapia psicológica, para que sea atendida por un cuerpo interdisciplinario. Esto de verdad que va a ayudar mucho a los procesos. ¿Por qué? En alguna ocasión, platicando con trabajadores sociales, me decían cómo habían advertido el cambio. Cuando una mujer acepta estas terapias y que sea asistida por este cuerpo interdisciplinario, llega a las audiencias de juicio empoderada. Totalmente. Y llega precisamente con un mensaje de invitar a las demás mujeres a que no dejen los hechos ahí rezagados, sino que vayan y denuncien. Y eso de verdad que ayuda bastante. Yo creo que para el proceso penal es muy importante que se dé estas terapias, esta asistencia, porque de esa manera vamos a tener mujeres que van a declarar en juicio y que van a poder evitar la impunidad en este tipo de delitos. Perfecto. Pues bueno, ya desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Saúl, se pasó rapidísimo, ¿no? Muy rápido, es siempre que estos temas se traen a los medios de comunicación, resulta interesante, al público le llama la atención y nosotros mismos como operadores jurídicos encontramos el placer de poder comentar estos temas, extendernos en el tiempo. Necesitaríamos muchos programas más para poder aterrizar muchas cuestiones, pero lo más importante es que nuestro auditorio se vaya con la idea, con la seguridad de que en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo estamos trabajando para que la perspectiva de género sea una realidad en todos y cada uno de aquellos asuntos en los que, obviamente por nuestra situación social, la mujer, pero preferentemente, pero en general, hombre, mujer, menores, incapaces, se vean realmente protegidos en sus derechos fundamentales y evitar que la discriminación llegue a los expedientes, a las causas penales, de manera que puedan todos gozar de la plenitud de sus derechos fundamentales y que de esa manera el orden público en nuestra entidad prevalezca. Exacto. Pues maestro Javier, muchísimas gracias por haber estado en este programa, de verdad ha sido muy interesante y un gusto también poderlo tener aquí, que todos en casa conozcan a nuestro juez de control del circuito de Tula y bueno, pues agradecerles a todos. Maestro Javier, no sé si quiera dar alguna conclusión respecto al mismo, algún saludo en casa. Claro que sí, pues realmente yo quisiera terminar con aquella frase que siempre he llevado de Gumersindo de Azcárate, un escritor español, abogado por cierto, que decía: más vale tener buenos jueces y leyes malas que leyes buenas y jueces malos. Y ahí la gran responsabilidad del Poder Judicial y pues yo agradezco mucho la invitación y pues bueno, un saludo muy especial pues para mi esposa Perla Miroslava y mis hijos Javier y Abriel, que espero nos estén viendo. Claro que sí, pues un gusto, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y recuerden que estamos todos los días lunes a las 6 de la tarde en su programa Hablando Derecho. Saúl, muchísimas gracias, como siempre un gusto conducir este programa contigo. Un gusto, Isabel, muchísimas gracias, maestro Javier, a nuestro auditorio muchas gracias, muy buena tarde, los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Está bien.